Bueno, empezamos. Yo recomiendo para hacer horizontales, en la hoja que tenéis, coger la referencia siempre del borde del papel, ¿vale? Entonces, si tenéis el borde del papel, es fácil que dais con precisión una horizontal, ¿vale? O bien luego una perpendicular. Entonces vamos a colocar el límite del papel. Voy a bajar esto un poco, porque veo que está muy alto. Aquí, a ver. Entonces digo, voy a coger como límite, por ejemplo, pues esto que hago yo aquí, pues debéis hacerlo también en la hoja de papel para hacer las horizontales y las verticales, ¿no? Porque a partir de aquí, una vertical, pues ya sabéis, el desplazamiento de la escuadra y el cartón, pues teníamos aquí las paralelas y así las perpendiculares, ¿vale? Y así los ángulos a 45, ¿vale? Aquí un ángulo a 45, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería para hacer bien, con precisión, paralelas y perpendiculares, ¿vale? Bueno, vamos a ver un tema de proporción, relación de proporción, cambio de escala, a un nivel así muy básico, muy sencillito y de forma práctica, ¿no? Bueno, fijaros este objeto. Este objeto es un prisma, como sabéis, tiene las caras que son paralelas, ¿eh? Y es un prisma recto, porque en realidad respecto a la base estas salen ortogonales y podríamos representarlo en planta y alzado, ¿no? En planta y alzado es un sistema que se llama diédrico, de proyecciones múltiples, donde realmente hay dos planos de proyección que se cortan mediante una ortogonal, o sea que este plano es perpendicular a este. Y tenemos un objeto que colocamos, por regla general, para facilitar la comprensión del objeto, lo colocamos con las caras paralelas a los planos que tenemos, ¿no? Es verdad que esto podría colocarlo en una posición oblicua, pero no se entendería bien, ¿no? Entonces siempre se coloca, para entender más fácilmente, pues con una cara paralela al plano de proyección, etc. Fijaros que en el dibujo técnico, por una cuestión de convenio, para entender en el espacio, pues las líneas que no se ven las ponemos discontinuas, ¿vale? Y en realidad un plano va a estar infinito, pero lo agotamos para que se sepa que es un plano. O sea, digamos que le ponemos límites, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí un plano, otro plano, y lo que hacemos es proyectar ese objeto sobre los dos planos, de manera que obtenemos la planta y alzado, que se llama, ¿no? O sea que si cogemos este objeto y lo proyectamos, tenemos aquí, proyectando ortogonalmente, o sea, mediante líneas perpendiculares, tenemos esta línea, por ejemplo, al proyectar este punto, tenemos aquí esta, y tenemos aquí la proyección de esa figura. O lo que es lo mismo, viendo esto desde muy arriba, ¿no? Y digo yo desde muy arriba porque si lo veo desde muy cerca, la cara esta la veo más pequeña, ¿no? Entonces tendría que alejarme hasta el infinito para hacer que las proyecciones sean paralelas, ¿vale? Bueno, si hacemos lo mismo aquí, proyectamos sobre este plano, pues tenemos aquí arriba la proyección en alzado, ¿vale? Entonces esto viene por aquí, eso quiere decir que su vista es esta. O sea que estas son las dos vistas del objeto, ¿vale? Y por último, el fundamento del sistema que vamos a utilizar continuamente es que cogemos este plano y lo giramos 90 grados, de manera que lo hacemos coincidir con este de aquí. O sea, de manera que los dos coinciden ya en uno, ¿no? Entonces esta figura que estaba en el alzado, al hacer el giro caerá aquí abajo, ¿vale? Bueno, pues fijaros que esto sería la planta, este sería el alzado, y la línea de intersección, que se llama línea de tierra, la marcamos con dos segmentos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya podríamos decir, esta figura en planta y alzado, pues tendríamos la línea de tierra, los dos segmentos. Visto desde arriba, pues sería algo así. Lo voy a hacer a una escala menor. Si cojo la mitad, ¿en qué escala está? Si cojo la mitad, o sea, la mitad de esa medida. Claro, si esto tiene esta medida, cojo la mitad, entonces coloco aquí la mitad, ¿vale? En paralelo. Bueno, pues estoy en una escala que es realmente la mitad del objeto, o sea, la escala es un medio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en realidad he cogido aquí la mitad de esta medida, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer siempre, tener la referencia de las escalas. Y podemos cambiar la escala, ¿no? Puedo coger el alzado de esta figura, cambiarlo de escala, y eso es lo primero que vamos a ver. Fijaros que en un dibujo hecho a escala como este, aquí tenemos en el numerador, la escala es en el numerador el tamaño del dibujo y en el denominador es el tamaño real, ¿vale? Eso quiere decir que si de repente
Esto mide, vamos a poner por ejemplo 10, 15. Bueno, esto mide 15. Y de repente, pues yo ahora cojo, en vez de esta medida, pues voy a hacerlo así. Cojo aquí, por ejemplo, 5. ¿Cuál será la escala? Si esto es 5 en mi dibujo y en la medida real vale 15. ¿Alguien me dice cuál es la escala? Esto es en mi dibujo. Exacto. O sea, como vemos, tamaño del dibujo, 5. Entonces ponemos tamaño de dibujo, 5. Tamaño real, medida real. O sea, tamaño real, medida real, 15. O sea, 5 por 1 es 5, 5 por 3 es 15. O sea que es 3 veces más pequeño, ¿no? O lo que es lo mismo, si cojo esto, lo triplico, ahí me aparece la figura, ¿vale? O sea que eso sería la escala. Siempre es colocar, nada más que esto, colocar el tamaño del dibujo en el numerador y el tamaño real debajo, en el denominador. Bueno, de esa manera ya sé la escala de cualquier objeto. Si cojo esa puerta, pues esa puerta mide 220, 220 centímetros, por ejemplo. Bueno, sí, podría ser. Pues por ejemplo, digo, pues en mi dibujo va a tener 11 centímetros, o sea, va a ser más o menos esto. O sea, la puerta yo la dibujo aquí, de manera que aquí me salen 11 centímetros. Y ya pongo aquí 11. La forma de poner la cota es así, con el número invertido, ¿no? Cuando son verticales, ¿no? Pues entonces, ¿qué escala es? Bueno, pues 11 centímetros, tamaño del dibujo dividido entre tamaño real, 220. Y por supuesto las mismas unidades, no me podéis poner aquí 2,20. Bueno, en esta relación, este quebrado, nunca se pone en decimales, ¿vale? O sea que quitaremos los decimales, y aquí hay decimales, pues aumentaremos ceros, ¿no? Entonces, tenemos 11, aquí 11 por 1 es 11, y aquí tenemos 22, entre 11, pues 2, ¿no? 11 por 2, 22, eso quiere decir que es 20 veces más pequeño, lo que es lo mismo. Si cogemos esta medida y la repetimos 20 veces, nos sale el tamaño de la puerta, o sea que habrá que multiplicar por el denominador para tener ese tamaño, ¿vale? Bueno, hecha esta introducción con números, que bueno, conviene saberlo porque los números son básicos para hacer cálculos numéricos, sacar escalas. Por ejemplo, si quiero hacer esto 4 veces más grande, lo multiplico por 4. Si quiero hacerlo 3/5 más pequeño, lo multiplico por 3/5. Pero tenemos la opción de hacerlo con dibujo, ¿vale? Vamos a hacerlo entonces con dibujo. Entonces tenemos una figura, podría ser un rectángulo. Ahora ya nos quedamos con una sola vista, una sola proyección. Y decimos, esta figura tenemos aquí el prisma, bueno, o cualquier figura, voy a hacer una cualquiera para que no sea la misma figura. Por ejemplo, esta figura. Esta figura tiene dos paralelas, aquí una oblicua y aquí, por ejemplo, vamos a poner pues, otro oblicua. ¿Alguien sabe cómo se llama esta figura? Es un trapecio. Bueno. Si por ejemplo le quito ahí un trozo, lo meto aquí a un lado, vamos a hacerlo así más interesante, no tiene por qué ser paralelo al otro. Esta figura, ¿cómo se llamaría? Bueno, sería un pentágono, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. ¿Es regular o irregular? Irregular, ¿no? Por eso tiene los lados distintos, ¿no? Bueno, vamos a escalar esta figura y ahora ya lo vamos a hacer gráficamente. Si lo hiciéramos numéricamente multiplicaríamos por un número, pero como lo vamos a hacer con dibujo, pues vamos a ver que la escala de esta figura, la escala nueva, pues tenga, pues por ejemplo vamos a poner 5 tercios. Y vamos a hacer otra escala también, vamos a hacerla por ejemplo 2 tercios. Vamos a ponerlo en rojo para diferenciarlo. Entonces, una vez que hagamos esto, pues ya sabemos cómo cambiar el tamaño de un objeto, ¿no? Que es el objeto realmente de este ejercicio, ¿no? A ver si este se ve mejor así. Bueno, 2 tercios, ¿no? Bueno, lo podemos hacer desde un punto, donde queramos ponemos el punto. Yo, por ejemplo, lo voy a colocar pues aquí mismo. O sea que este sería el centro de proyección, el punto O, ¿no? Y voy a hacer que crezca a 5 tercios, ¿vale? ¿Cómo lo haría? Bueno, pues lo único que tengo que hacer es, en una dirección cualquiera, por ejemplo en esta,
una dirección cualquiera, lo voy a poner así, y a partir de ese punto marco aquí los dos números, el 5 y el 3. O sea que tengo aquí el número 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces señalo el punto 5 y el punto 3, ¿vale? O sea que marco aquí el punto 5 y marco el punto 3. Bueno, imaginando que, fijaros que cuando el numerador es más grande es una escala de ampliación, va a salir más grande el objeto. Cuando es al revés es de reducción, ¿no? Entonces sabemos que se va a incrementar la figura y lo va a hacer desde este punto, va a crecer desde este punto, ¿no? Bueno, tenemos también que estos dos números que puse aquí, quiere decir, si realmente el 3 pasa a ser 5, pues esto tendré que hacerlo también de manera proporcional. Entonces lo único que tengo que hacer es unir el punto 3 con este punto mismo, y hacer una paralela, lo hacéis con escuadra y cartabón, una paralela por el 5. Eso quiere decir que este segmento crecerá también en la misma proporción. O sea, será lo mismo dividir esto entre esto que esto entre esto, ¿no? Teorema de Tales se llama, ¿vale? Bueno, pues ya estaría. Si realmente esto mide 3 y pasa 5, pues esto también a lo mejor mide 2, pero pasa proporcionalmente a la misma división, a la misma dimensión, de manera que es proporcional. O sea, la relación entre esto y esto es lo mismo que entre esto y esto, ¿vale? A partir de aquí ya hacemos todo paralelas, porque cuando cambiamos de escala un objeto, el objeto original es igual, ¿no? Tiene la misma forma, igual de forma, aunque tenga distinto tamaño. Entonces lo único que tendré que hacer aquí es una paralela a esta. Y como sabemos también que los puntos están alineados, igual que el punto A está alineado con A', pues ahora el punto B estará alineado con el otro, y por lo tanto lo uno con O, y ahí tengo ya la posición del siguiente punto, ¿vale? Tengo aquí B'. Ahora una paralela a esta línea, recordad, escuadra y cartabón. Insisto, esta ampliación de escala se llaman figuras semejantes o proporcionales u homotéticas. Siempre las figuras que se transforman una en otra siempre mantienen el paralelismo. Y por tanto, haciendo aquí una paralela, tengo que la figura va a resultar así. Y ahora este punto está alineado también con ese centro. Bueno, esto es lo que se llama una homotecia, ¿no? En realidad una homotecia es una semejanza donde realmente el centro de proyección siempre alinea los puntos que son homotéticos, ¿vale? O sea que C se transforma en C' y O, C' están siempre alineados, o B' también, etc. Y esto es la razón de homotecia, llamamos normalmente K. Quiere decir que esto crece en una razón de 5 tercios, ¿vale? Bueno, por último, hacemos una paralela a esta de aquí. Y ahora alineamos esto con esto y ya tenemos entonces la figura ampliada a 5 tercios, ¿vale? Pero esto lo podría haber hecho de manera que este punto lo pude colocar en cualquier lado, hubiera sido lo mismo. Vamos a ver el ejemplo, ¿no? Y luego lo vamos a hacer con 2 tercios mismo, ¿no? Ahora vamos a coger esta misma figura u otra cualquiera, vamos a coger otra para variar. Vamos a coger, por ejemplo, un triángulo. Y ahora el punto ya no lo meto en una esquina, un triángulo cualquiera. Este triángulo, por ejemplo. ¿Este triángulo cómo se llamaría? ¿Es un triángulo rectángulo? No, porque no tiene un ángulo de 90. ¿No? ¿Es isósceles? No, porque el isósceles tiene 2 lados iguales y uno desigual. ¿Es equilátero? No, porque tiene los 3 lados iguales. Entonces, ¿qué nos quedaría? El escaleno, ¿no? Bueno, vamos a ampliar, a reducir, dijimos, a 2 tercios, ¿no? Y vamos a hacerlo desde un punto, pues por ejemplo, desde aquí, desde el punto O. Bueno, de acuerdo. Bueno, sabemos que la figura va a crecer en esta dirección. O sea que va a crecer por reducirse. En este caso será reducirse, ¿no? O sea que estos 3 puntos van a quedar sobre esas 3 líneas, ¿no? Ya que este es el centro de esa homotecia, ¿no? Y ahora lo único que habría que hacer es pues dividir esto en 3 partes y coger 2. O sea, de 3 partes coger 2, ¿no? Con lo cual nos quedarían 2 partes de 3, ¿no? Recordad, el numerador tiene un número más pequeño, por lo tanto se va a reducir.
Si fuera al revés 3 medios, pues sería, si esto fuera 2, pasa a 3 aquí, ¿no? Bueno, fijaros que esto es positivo. Si fuera negativo haríamos lo mismo, pero del otro lado. O sea que cuando aquí nos salga 2 tercios, ¿no? Pues hacia este lado sería, respecto a este centro, aquí nos quedaría menos 2 tercios. Pero bueno, gráficamente eso no nos importa. Vamos a hacerlo siempre con números positivos, ¿vale? Entonces vamos a hacer entonces esa reducción a 2 tercios, ¿vale? Como antes, cogemos un segmento cualquiera con las medidas. Hacemos aquí una línea cualquiera y marcamos los 3 puntos. Entonces voy a coger aquí el punto 1, el punto 2 y el punto 3. ¿Vale? Bueno, eso parece que está mal medida. A ver. Sí, es aquí. Bueno, tenemos ahí los 3 puntos, 1, 2 y 3, ¿no? Recordad que siempre debemos marcar los dos que nos dan, 2 y 3, ¿no? Entonces tenemos 1, 2 y 3, ¿vale? Bueno, entonces si yo alineo el punto 3 con este, y por el 2 hago una paralela, pues tengo que caer aquí. Bueno, por lo tanto ya sé que el nuevo triángulo tendrá una línea paralela a esta, una paralela a esta y una paralela a esta, con lo cual ya lo tengo resuelto, ¿vale? Bueno, pues vamos entonces a hacerlo. Entonces dibujo por ese punto una paralela a esta. Hacemos una paralela a esta línea. Fijaros que el triángulo tiene que tener la misma forma, porque lo único que hacemos es cambiar el tamaño, no cambiar su forma, ¿no? Bueno, ahí estaría ya el triángulo. No se distingue mucho, a ver, lo vamos a remarcar. O sea que vendría la línea esta por ese punto en paralelo a esta, donde me corta aquí, hago una paralela y ya tengo aquí pues la reducción a 2 tercios. Vale. Bueno, sabemos cómo ampliar, sabemos cómo reducir, sabemos hacerlo desde un punto exterior, sabemos hacerlo desde un punto de la figura. Vamos a coger, por ejemplo, desde un punto interno. Entonces cogemos la figura, ya tenemos esa, borramos, o vamos a borrar todo, hacemos otra figura cualquiera y ya desde un punto interno, por ejemplo, tenemos un cuadrilátero. ¿Cómo se llamaría este cuadrilátero? Hago aquí esta línea, aquí por ejemplo esta, aquí esta, aquí esta. Tiene los 4 lados desiguales, se llama trapezoide, ¿no? Fijaros que el trapecio tiene 2 lados paralelos, y los lados paralelos puede tener uno ortogonal, el otro no, puede tener 2 simétricos, es un trapecio isósceles, o puede tener 2 asimétricos, ¿no? O sea que este ángulo es distinto de este. Ese es el trapecio ya, pero tiene 2 paralelos, el trapezoide tiene los 4, de manera que ninguno de ellos es paralelo, ¿no? Bueno, lo hicimos antes desde un punto externo, lo habíamos hecho desde un punto de la figura, y ahora vamos a coger un punto interno. Punto M, punto interno, ¿vale? Bueno, entonces hacemos desde ese punto, como sabemos, todos los elementos de la figura, los 4 puntos, van a quedar alineados con M. Eso quiere decir que crecen en esa dirección o se reducen, ¿no? Vamos a hacer una ampliación, por ejemplo, si esto es 2, pues vamos a poner, por ejemplo, 5 metros, ¿sabes? 5 metros. O sea que ese es el factor K de homotecia, ¿vale? Recordad que este es el centro de homotecia, desde el cual van a crecer, los rayos van a hacer que estas líneas crezcan y la figura quedará aquí con paralelas, ¿no? Bueno, entonces aplicamos otra vez lo mismo, cogemos un segmento cualquiera, por ejemplo este, esperemos que me quede dentro, a ver, hago la línea M y que pasa por ese punto, por el punto P, y ahora se trata simplemente de hacer, si esto mide 2, pues ahora sería 3, 4, 5, o sea que queda aquí, ¿vale?
O sea, entonces, en una dirección cualquiera, cojo una dirección cualquiera y marco los dos elementos, el 2 y el 5. ¿no? Entonces vengo aquí y digo, bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, o sea, cojo el punto 5 y el punto 2. También es casualidad que quedara ahí, pero bueno. Entonces hago una línea aquí en el punto 2 con P y por el punto 5 hago una paralela. Vale. Por lo tanto ya sé que el homólogo de P me queda aquí, P', es este. ¿Sí? La línea que hiciste de M a 5, esa tiene que ser paralela o no. Esta, paralela a esta siempre. No, paralela a la otra, la de M a 5, paralela a P y abajo a la derecha. O sea, ¿cuál es paralela a esta? No, si la línea de M a 5 es paralela M a 5, paralela a P y abajo a la derecha, el punto de abajo a la derecha. P y... no, del trapezón, ¿Y este? Sí, este. No, A ver. no tiene nada que ver. Bueno, de hecho, para que no se vea eso, vamos a orientar la línea hacia otro lado. Vamos a orientarla hacia otro lado para que se vea más claro. Entonces, fijaros, ahora la oriento hacia aquí. Aquí tengo, por ejemplo, aquí ya se ve más claro, ¿no? Tengo aquí el punto 1, 2, y aquí el punto 5. Vale. Entonces, de repente uno el punto 2 con este y por el punto 5 hago una línea paralela. Entonces tengo ahí el punto. Vale. O sea que una línea en cualquier dirección, cogiendo el 2 y el 5, realmente como se va a ampliar, del 2 pasa al 5. Entonces ya lo único que tengo que hacer por este punto, una paralela a esta y así con todos los demás, ¿no? Bueno, entonces hago una paralela a esta por P'. Alineo M con este punto. Y veo que cae aquí. Ahora hago una paralela a esta. Paralela a esta línea por este punto. Y veo que al alinear M cae. Fijaros que esto deberían ser dos unidades también, 3, 4 y 5. Eso se va a dar en todos, ¿no? Y por último, alineando esto y haciendo aquí una paralela a esta. Y luego una paralela a esta, ya tengo la figura completa. Tiene que tener la misma forma, aunque tenga distinto tamaño, se dice semejanza. ¿Qué diferencia hay entre semejanza y homotecia? Voy a hacer la semejanza, pues es una homotecia, pero en la que también se aplican movimientos. Por ejemplo, si cojo esta figura y la giro, por ejemplo, esta figura es homotética de esta, ¿no? Porque tiene sus lados paralelos, este punto alineado y este alineado con este. Si de repente estas dos que son homotéticas, giro una de ellas, por ejemplo, esta de aquí la pongo así girada, pues esta y esta, o sea, esta ya no, pero esta y esta siguen siendo semejantes, ¿no? La homotecia no, porque la homotecia lo que hace es alinear los puntos y buscar esta relación con estas alineaciones, ¿no? O sea, realmente la semejanza se da a la homotecia, pero al mismo tiempo también admite movimientos. ¿Qué pasa? Si es un movimiento, un giro de 360 grados, la figura vuelve al mismo punto. Entonces tenemos que es una semejanza donde realmente dejó invariable la figura, se aplicó un movimiento, pero al final tenemos la semejanza igual. Por lo tanto, las figuras quedan también homotéticas, ¿no? Porque siguen teniendo sus puntos alineados, el punto A con A', B con B', etc. Y siempre la relación de A o A' partido A es constante, ¿no? Es igual a constante, igual a o B' partido B, etc. ¿Vale? Y esa es la relación de homotecia, ¿vale? O la razón de homotecia. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería unos ejercicios de homotecia y relaciones de proporción entre dos figuras, sabiendo que no es más que un cambio de escala, ¿no? De manera que las líneas mantienen sus lados paralelos y la relación de homotecia de los segmentos pues es una relación de proporcionalidad, ¿vale?